La hiperplasia benigna de próstata es una patología benigna muy frecuente. Se dice, de manera general, que a los 80 años un 80% de los abuelos tendrá HPP y a los 100 años un 100%. Se cree que la causa de la hiperplasia benigna de próstata es un desbalance hormonal por aumento de la dihidrotestosterona. Recuerda que la hiperplasia benigna de próstata es la causa más frecuente de obstrucción baja en varones y es la causa más frecuente de microhematuria en varones mayores de 50 años. De manera general, la clínica de la hiperplasia benigna de próstata se puede dividir en una clínica obstructiva y una clínica irritativa. A nivel obstructivo, primeramente recordar que no existe relación entre el tamaño y la obstrucción. Podemos dividir esta clínica obstructiva en tres fases. Una primera fase de compensación, en la que se encuentra hipertrofiado el detrusor. Una fase clínica en la que encontramos un síndrome prostático con retraso del inicio de la micción, disminución del calibre y de la fuerza del chorro miccional y un alargamiento del vaciado, más un residuo posmiccional. Y por último, ya en la fase de descompensación se provocará una uropatía obstructiva infravesical, con retención urinaria y formación de globo vesical, que va a llevar consigo una pérdida del mecanismo antirreflujo, con dilatación ureteral bilateral y deterioro de la función renal. A nivel de la clínica irritativa, recordar que se debe por inestabilidad vesical y podemos encontrar nicturia, polaquiuria, tenesmo y urgencia miccional. Y también recordar que esta clínica irritativa puede persistir tras el tratamiento. Ante la sospecha diagnóstica de hiperplasia benigna de próstata, ya sea porque el paciente cuenta un síndrome prostático o porque se ha encontrado en la analítica un aumento del PSA, debemos realizar un tacto rectal. Si este resulta sospechoso porque encontramos a la palpación una próstata dura, pétrea, con nódulos irregulares, debemos realizar una biopsia y un PSA. Si el tacto rectal es no sospechoso, próstata adenomatosa, blanda, fibroelástica, realizaremos un flujo máximo miccional. Se puede realizar una ecografía para ver la repercusión retrógrada, residuo posmiccional, litiasis vesical u otra patología asociada. El tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata se puede dividir en un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. Con respecto al tratamiento médico tenemos varias opciones. En primer lugar, recuerda que la fitoterapia, aunque no ha demostrado eficacia, se puede utilizar en prostatismos leves, ya que relajan un poco el suelo pélvico. Los alfa bloqueantes, recuerda que son los fármacos que terminan en osina, como doxazosina, prazosina o tamsulosina, relajan la musculatura lisa del cuello vesical y uretra, tienen más o menos una acción rápida y como efectos secundarios recuerda la hipotensión ortostática. De elección, por tanto, ante pacientes con hipertensión arterial e hiperplasia benigna de próstata. Por último, tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride y el dutasteride. Estos actúan disminuyendo el tamaño prostático, por tanto se indicará ante próstatas grandes. Recuerda que tardan más o menos 5 meses en actuar y como efectos secundarios tenemos la impotencia, ante la cual deberíamos retirarlo de inmediato, que falsean el PSA disminuyendo este a la mitad, por tanto tenerlo en cuenta si pedimos un PSA porque deberemos multiplicarlo por 2, y un efecto secundario pero que puede ser beneficioso para el tratamiento de la alopecia androgénica sería que aumenta el crecimiento y fortaleza del pelo. Dentro del tratamiento quirúrgico, las indicaciones de este van a ser retenciones agudas de orina de repetición, litiasis vesical, hidronefrosis retrógradas o hematurias de repetición. La clínica recuerda que es lo más importante para valorar el criterio de cirugía, ya que no existe relación entre el tamaño y la obstrucción. De manera general realizaremos una ecografía transrectal. Si la próstata tiene menos de 70 gramos,
realizaremos una resección transuretral. Sin embargo, si tiene más de 70 gramos, realizaremos una adenectomía. El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente del tracto genitourinario. Es el primero en frecuencia general después del cáncer de pulmón. Sin embargo, si incluyéramos los cánceres de próstata incidentales y los incluidos en autopsias, superarían al cáncer de pulmón. De manera general, el 95% son adenocarcinomas de zona periférica. Multifocales, esto quiere decir que se encuentran poblaciones celulares en distinto grado de diferenciación, de ahí la utilidad de la clasificación de Gleason, y hormonodependientes. El cáncer de próstata suele aparecer en varones mayores de 60 años. De manera general, nos podemos acordar para la clínica de cáncer de próstata la regla del 25%. En un 25%, el cáncer de próstata puede cursar como un síndrome obstructivo parecido a la hiperplasia benigna de próstata más hematuria. En un 25% puede debutar como una retención aguda de orina y en otro 25% se puede encontrar ya metástasis al diagnóstico, siendo las metástasis la primera estación los ganglios obturadores e ilíacos y los más frecuentes las metástasis osteoblásticas a nivel de la columna lumbar. Recuerda que para el screening del cáncer de próstata, en general se aconseja un tacto rectal y un PSA anual a todos los varones mayores de 50 años. Para el diagnóstico del cáncer de próstata, vamos a tener que realizar un tacto rectal, pedir unos marcadores tumorales, vamos a hacer unas pruebas de imagen y por último una biopsia transrectal. Dentro del tacto rectal, recuerda que este será sospechoso de malignidad si nos encontramos ante una próstata dura, pétrea, nodular e irregular. Como marcadores tumorales, principalmente tenemos la fosfatasa ácida prostática, que es más específica pero menos sensible que el PSA, tiene una elevación tardía, por tanto no ayuda al diagnóstico precoz, e indica extensión extraprostática. El PSA es un marcador de próstata, pero recuerda que no es un marcador de cáncer, ya que también se eleva en otras patologías benignas, infecciones, sondajes, etc. Y es la prueba más sensible. Si nos encontramos ante unos niveles de PSA bajitos, menores de 4, el cáncer es poco probable, por tanto no vamos a realizar biopsia. Cuando ya los valores están entre un 4 y un 10, el cáncer de próstata es dudoso y podemos realizar una densidad del PSA, una relación PSA-edad o un PSA libre. Si los niveles ya son mayores de 10, el cáncer es muy probable y está indicada la realización de una biopsia prostática. Como pruebas de imagen tenemos en primer lugar la ecografía transrectal, que puede demostrar un nódulo hipoecoico. Sirve para estadiar localmente el tumor, para ver afectación capsular, de vesículas seminales, del cuello vesical, recto, etc. Y también sirve para realizar la biopsia dirigida. En segundo lugar, el TAC y la resonancia sirven para el diagnóstico de extensión. Y por último, la gammagrafía ósea es más sensible y menos específica que la radiografía. La gammagrafía sirve para ver si hay metástasis óseas y debe realizarse en todo paciente en que se sospeche metástasis, esto es cuando el Gleason sea mayor de 8,
o el PSA mayor de 20. Por último, las indicaciones de biopsia transrectal guiada por eco van a ser, por tanto, un tacto rectal sospechoso, como ya hemos dicho, un PSA mayor de 4 y una ecografía con nódulo hipoecoico. La clasificación de Gleason recuerda que es un marcador pronóstico independiente del estadiaje. Hace falta realizar una biopsia para estudiar histológicamente la pieza tumoral. No sirve, por tanto, la PAF, ya que esta solo nos daría un estudio citológico. La clasificación de Gleason se basa en que el cáncer de próstata es multifocal. Por ello se van a elegir dos poblaciones más representativas de la pieza tumoral. A cada población la vamos a puntuar de la 1 al 5. Daremos una puntuación de 1 si las células están bien diferenciadas y de 5 si están mal diferenciadas. Por tanto, la puntuación total puede ser de un mínimo de 2, en el que la pieza tumoral estará bien diferenciada, por tanto tendrá un buen pronóstico, y un máximo de 10, en el que el tumor estará mal diferenciado, teniendo muy mal pronóstico. El tratamiento del cáncer de próstata va a depender del estadio en el que nos encontremos. Primeramente, el estadio T1 recuerda que es un estadio en el que el cáncer de próstata ni se palpa, tacto rectal negativo, ni se ve, ecografía negativa. Este estadio T1 se puede dividir a su vez en un estadio T1A y un estadio T1B. El estadio T2 va a significar que el cáncer de próstata está ya órgano confinado, se palpa y se ve. En el estadio T1A, en el que existen un menos del 5% de células tumorales en la muestra, es el único estadio en el que se va a permitir la vigilancia. En el estadio T1B y en el estadio T2, el tratamiento ya va a tener intención curativa, teniendo la misma eficacia la cirugía que la radioterapia. Por tanto, vamos a poder elegir entre una prostatectomía radical más linfadenectomía ileobturatriz, o braquiterapia o radioterapia. Las complicaciones de la cirugía principalmente serán la impotencia, incontinencia y estenosis uretral, y las de la radioterapia la proctitis, la cistitis, la fístula y la diarrea. Cuando estamos ya en un estadio T3, que quiere decir que el tumor se sale, o un estadio T4 en el que ya invade a distancia, o cuando ya el N es positivo o la M es positiva, por tanto ya existen ganglios afectados o metástasis a distancia, el tratamiento ya será solo paliativo. Para el tratamiento paliativo podemos utilizar una hormonoterapia con bloqueo quirúrgico o bloqueo hormonal. El bloqueo quirúrgico es más eficiente, más rápido y elimina la necesidad de medicación permanente. El bloqueo hormonal vamos a tener que utilizar primeramente 21 días antes antiandrógenos, acetato de ciproterena o flutamida, y después de estos 21 días análogos de la LHRH de forma indefinida. La recidiva del cáncer de próstata puede ser tras el tratamiento curativo con cirugía o tras la radioterapia.
Si nos encontramos ante un cáncer de próstata tratado con cirugía, a las 4 semanas nos debemos fijar en el PSA. Si éste ha negativizado, por tanto es igual a 0, quiere decir que el paciente está libre de enfermedad. Si tiempo después este PSA aumenta por encima de 0,4, que sería el límite, quiere decir que nos encontramos ante una recidiva local y por tanto tenemos que realizar otra vez el tratamiento curativo, en este caso con radioterapia, ya que la cirugía ya la hemos hecho, hemos quitado ya la próstata. Sin embargo, si a las 4 semanas el PSA no era igual a 0, no ha llegado por tanto a negativizarse, quiere decir que el paciente tiene micrometástasis, porque si hemos quitado la próstata con la cirugía y vemos PSA, este PSA quiere decir que es de células que han metastatizado. Por tanto, el tratamiento ya será paliativo, con hormonoterapia. Si el tratamiento curativo que hemos realizado primeramente ha sido la radioterapia, nos tenemos que fijar en el PSA nadir, que es un PSA meseta que se alcanza en un tiempo variable. Si este PSA nadir es mayor de 2, debemos realizar un estudio de extensión con TAC. Si este estudio de extensión es negativo, nos encontraremos ante una recidiva local, por lo que propondremos un tratamiento curativo con radioterapia. Sin embargo, al igual que antes, si el TAC es positivo, querrá decir que ya hay metástasis y el único tratamiento será paliativo con hormonoterapia.